Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al Seminario de Movimientos Sociales y Problemas de Ciudad en el siglo XX y XXI. Hoy tenemos una sesión más de nuestras actividades de este segundo año del seminario. Tenemos como invitado al doctor Juan Carlos Celis Ospina, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, que nos va a presentar una conferencia acerca de la construcción social de las relaciones laborales. Antes de darle la palabra al doctor Juan Carlos, nos gustaría que el profesor, doctor Ernesto Sánchez Sánchez, nos ayudara con la presentación del invitado y con la moderación de la sesión del día de hoy. Entonces, doctor Ernesto, tiene usted la palabra. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Primeramente, agradecerle su presencia y especialmente agradecer al doctor Juan Carlos Celis por permitirnos aceptar esta invitación y poder conocer más a fondo de su trabajo, que es muy productivo. La dinámica del seminario, pues, similar a la que hemos venido trabajando, es decir, nuestro ponente podrá disertar su participación en 40-45 minutos. Posterior a ello, abriremos una serie de preguntas, de comentarios que permitirán enriquecer la presentación y una vez que se lleven a cabo estas actividades, pues pasaremos a cerrar el evento. Primeramente quiero leer parte del currículum del doctor Juan Carlos, que es muy amplio, solamente voy a retomar lo más sobresaliente. El doctor Juan Carlos Celis es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, tiene estudios de doctorado en estudios sociales de la universidad, por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y de Iztapalapa, en la línea de estudios laborales, tiene una maestría en estudios urbanos regionales por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y es sociólogo por la Universidad de Antioquia. Su línea de investigación que tiene actualmente trabajando aborda los tópicos de la degradación de la sociedad salarial, la reestructuración productiva y relaciones laborales, trayectorias laborales y relaciones laborales, y también trabajó líneas que tienen que ver con el trabajo, territorio y subjetividad, mercado de trabajo y organismos sociales. El doctor tiene una amplia y rica producción bibliográfica, en libros, en capítulos de libros, en revistas que tocan el tópico del trabajo y las relaciones laborales. Ha llevado y lleva a cabo actividades de docencia, de tutoría y de participación en proyectos de investigación nacional e internacional. Sin más por el momento, me gustaría darle entonces el uso de la voz al doctor Celis para que iniciara su presentación. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado de que me hayan tenido en cuenta. Este seminario me parece, por lo que me han comentado, de la interacción entre distintos posgrados, universidades de diferentes países, una experiencia pues que seguro va a ir marcando pauta en los estudios sobre los movimientos sociales. En la actualidad, bueno, y aquí hay amigos pues de tiempo atrás, John Jairo, y bueno, tenemos amigos en común, por ejemplo, con el profesor Ernesto Sánchez, y temas pues que sin duda nos van a emparentar en los próximos tiempos. En la actualidad, yo estoy estudiando el tema de los estallidos sociales y especialmente el del estallido social en Colombia. Y claro, ustedes dirán, ¿qué relación tiene esto con esta revisión que hacemos de la categoría de relaciones laborales? Pues bueno,
Eso lo voy a tratar de intercalar con la exposición, pero pienso, en primer lugar, que los estallidos sociales que se han dado en el mundo 2019 hasta hoy, es decir, me refiero a Hong Kong, pues Estados Unidos, también Francia, Chile, también se dieron en algunos países de África, Nigeria, es decir, son estallidos sociales que han circulado por todo el mundo. Algunos lo extienden, esta visión sobre estallido social, hacia la primavera árabe del 2011. Así como a finales de los 60 se cambió totalmente la dinámica de las ciencias sociales, producto de los movimientos estudiantiles y juveniles de la segunda mitad de los años 60, yo lo que pienso es que también se va a cambiar radicalmente la forma en que estudiamos las sociedades, no solo los movimientos sociales, sino las sociedades a partir de estos estallidos sociales. Claro, de entrada hay un debate si ese estallido en el caso colombiano o es paro, es decir, si está más dirigido por organizaciones sociales y políticas o si es más espontáneo. Yo soy de la perspectiva de que tiene un gran componente de espontaneidad, pero que tiene unas características singulares, incluso frente a esos movimientos de los 60. Y especialmente los estallidos de Colombia y de Chile. Porque la reflexión que se ha hecho en los que estudian estos tipos de movimientos sociales, por ejemplo, Gottfried Preyers o Esteban Torres, Gottfried Preyers pues en Francia, en Bélgica, es además vicepresidente de la Asociación Internacional de Sociología, o Esteban Torres, que lo está haciendo en el caso pues argentino, pero también Manuel Castel o Fernando Calderón, bueno, habrá muchos otros. El problema que plantean es de que estos movimientos sociales no son seguidos por una transformación política en el régimen político. En los 60 pasaba lo mismo, es decir, en el movimiento más icónico de esos años, que fue el Mayo 68 en Francia, pues a los pocos meses se eligió al candidato de derecha, al general de Gaulle. Y bueno, la primavera árabe, para hacer así saltos, pues ha pasado lo que estamos viendo en las pantallas todos los días en Siria, en Libia, en Egipto, etcétera, etcétera. Y que más bien las transformaciones se han dado es en la vida cotidiana y en la cultura en la larga duración, y que los movimientos que se han mantenido en esa ola, el movimiento feminista, el movimiento ambientalista, son movimientos que tienen incidencia es en la larga duración. Pero en Colombia y en Chile, pues han sucedido cambios que no necesariamente eran previsibles en el signo político de los gobiernos. Es decir, Gabriel Boric, Frente Amplio en Chile, y en el caso de Colombia, pues el pacto histórico. O sea que hay una maduración de los movimientos sociales y su relación con lo político. En Colombia, bueno, estamos produciendo un libro que lo compartiremos, pues ya será el año entrante, ya sabemos el libro ya está listo, ya sabemos los tiempos de las editoriales, sobre el estallido social, donde participan personas que ustedes pues también podrán invitar aquí, que John Jairo las conoce muy bien, como Mauricio Archila y Marta Cecilia García, Medófilo Medina, entre otros que participan en este libro del estallido social desde la perspectiva pues de la investigación, porque se han producido ya como 10 libros sobre el estallido social, pero con poca evidencia empírica. Muy buenos ensayos y demás, con muy buena intuición política e histórica, pero con poca evidencia empírica. Este libro pretende subsanar eso, pero allí hay un debate.
y el debate que además cubre a los movimientos, los que estudian los movimientos sociales, o sea, que le interesa a ustedes mucho, y es que si bien la posmodernidad había dicho, o las distintas teorías posmodernas coincidían en que ya no se podía hablar de un macro sujeto social, incluso no solo las posmodernas, también un pensador, un filósofo y sociólogo como Jürgen Habermas planteaba eso. No es posible pensar en el capitalismo tardío, globalizado, en un macro sujeto social. Sin embargo, con estos estallidos sociales, también estoy hablando del 11M en España, que también ya más mediado el tiempo llevó a la formación de un partido político, pero que solo con los años llega a la formación de un gobierno y ya sabemos las consecuencias de eso, o digamos las huelgas y movilizaciones en Grecia, también en el caso de Syriza. Hay como tres grandes conceptos que rescatan el macrosujeto colectivo. De un lado, desde la perspectiva más postestructuralista, hay dos corrientes que, de un lado, desde el posobrerismo italiano, donde la figura más importante es Toni Negri, todos conocen aquí sus libros y demás, habla de multitud, un concepto que para nosotros pues, resulta problemático. Es un concepto que ellos traen con Haar, con Mauricio Lazarato, pues de Baruch Spinoza. Es un concepto que efectivamente circuló por allá en el siglo XVII, incluso Maquiavelo en alguna parte también lo plantea, siglo XVIII. Si quiere, es previo a la revolución industrial, tiene a nuestro juicio el problema de que es inexacto, de que filosóficamente ya es bastante problemático de plantear, anacrónico a nuestro juicio, pues sí devela un tema de los problemas de conceptualización de los macrosujetos de hoy, y es la pluralidad, ¿sí? Pero bueno, ese es uno, no me puedo extender en ello. Y el otro es el de pueblo, más en relación a las teorías del populismo, donde la figura central es Ernesto Laclau. Ambos tienen pues esa problemática de no estar relacionados con la estructura social. Y la estructura social del capitalismo y el desenvolvimiento del capitalismo. Claro, nosotros adoptamos más en nuestra investigación y ahí, digamos, tenemos diferencias, por ejemplo, con Medófilo, que ya desde antes, incluso de que Negri fuera famoso, Medófilo Medina, planteó para hacer una lectura de la historia colombiana de las muchedumbres políticas que se habían manifestado en distintas coyunturas de nuestra historia. Acaba de publicar un libro, es una reedición, pero con nuevos textos de 1994. En aquel entonces se llamaba La protesta urbana en Colombia, en 1984. Hoy, con nuevos capítulos, especialmente con el capítulo sobre el estallido social del año pasado, lo tituló Las muchedumbres políticas en Colombia, 1893-2022. Ahí empieza él en esa primera manifestación urbana, que es la de los artesanos en 1823, con ese concepto de muchedumbre política que ha desarrollado la historia, en el caso pues de Roudet, de Hobsbawm, como un concepto central para analizar los movimientos después de la Revolución Francesa. Y el de pueblo, que de todas maneras está referido a una unidad orgánica y a una indefinición frente a esa pluralidad, a una definición orgánica de esa pluralidad. Claro, ahí hay matices en la teorización y demás, pero no nos convence esos conceptos.
De otro lado está el de clase social. Todos estos conceptos están actualizando y son muy ricas las teorizaciones. Yo estoy caricaturizando, ¿sí? Pero es por motivos del tiempo. Eso nos llevaría pues para todo un seminario. Y está el de clases sociales. El de clases sociales pues tiene también un problema en el debate contemporáneo. Sacando al gran teórico de las clases sociales, Eric Olin Wright, diríamos que hay otros teóricos que hoy dicen las clases sociales ya no están referidas al mundo del trabajo. Las clases sociales se constituyen alrededor de los ingresos. Y ahí está el caso de Esteban Torres. Y bueno, ahí hay toda una serie de debates, ingresos que proceden del Estado a través de subsidios, ingresos que proceden a través de las rentas de las economías criminales, y queda en una posición bastante marginal los ingresos que proceden del trabajo. Hay otra tendencia de los estudios de las clases sociales, de la cual participa Enrique de la Garza, que no alcanzó a desarrollar de manera amplia y que es la que yo voy a exponer acá, que plantea frente a ese debate que se ha dado de que las clases no son el actor. Y efectivamente las clases no son el actor. El actor sería el sindicalismo, pero el sindicalismo no es la clase, ¿sí? Hay unas mediaciones entre los sujetos, es decir, sujetos trabajadores y los actores de esos sujetos trabajadores. No son idénticos. El de que los movimientos o los actores de esos sujetos no sean idénticos al sujeto, no significa que la clase haya desaparecido. Ese es nuestro planteamiento. Pero hay que plantear otra manera de mirar ese mundo del trabajo y mirar los sujetos que se constituyen ahí en interacción con otros mundos de vida, con los mundos de vida que aquí de manera clásica llamamos de reproducción social, pero que se puedan llamar de otra manera en aras de la actualización de los conceptos. Entonces, por ejemplo, Massimo Moanesi va a plantear en un libro reciente sobre el concepto de clases en el marxismo con otros colegas mexicanos, que la clase social es una relación social, ¿sí? Está en un proceso y se forma en un proceso, muy en el sentido de lo E.P. Thompson, de lo Edward Palmer Thompson, a partir de una experiencia y se forma políticamente, no está definido totalmente por la estructura, como lo plantea el estructuralismo, sino por procesos de subjetivación que van entre la subordinación, la subalternización de la que habla Antonio Gramsci, el antagonismo, pero también la posible autonomía. Y entonces las clases sociales no son homogéneas, sino que se entienden como un campo donde distintos grupos están en disputa. Más recientemente ha surgido el concepto de precariado, especialmente después de la crisis del 2008. Guy Standing, un economista, sociólogo inglés muy vinculado a la OIT, construyó ese concepto como otra clase. Nosotros consideramos que no es otra clase, es un estrato, creemos, de las clases trabajadoras. Y que tiene experiencias comunes con los trabajadores, digamos, más estables, con los trabajadores que todavía pueden tener un régimen que se hereda, pues, de las relaciones fordistas o de estado de bienestar o de regímenes de desarrollismo social o populistas, en el caso de América Latina, pero que conforman una misma clase. Es un campo de experiencias comunes, pese a que sus situaciones estructurales sean diferentes. Entonces, ahí hay que ir a cómo se estudia el mundo del trabajo y cómo se constituyen los movimientos alrededor del trabajo.
Entonces voy a compartir esta diapositiva. Aquí ya no los puedo ver, pero voy a ir pasando para hacer referencia a esto en la segunda parte que todavía tengo. Aquí me refiero a que la perspectiva más adecuada para estudiar los sujetos colectivos hoy es el configuracionismo, que desarrolló Enrique de la Garza como un desarrollo de la metodología que procede pues de Marx, que tiene pues también sus desarrollos en la Escuela de Frankfurt, en Antonio Gramsci, y bueno, hay otros configuracionismos como el de Norbert Elias, pero a diferencia de esos configuracionismos, este tiene una relación con la dialéctica. En el caso de Norbert Elias, no se admite la contradicción, las paradojas, las ambigüedades. Aquí es el centro del dinamismo en la contradicción y los otros elementos no coherentes de la configuración. Hay pues una tradición que no me puedo detener acá, del concreto abstracto concreto, que es el método que Marx utilizó, construyó para la economía, la crítica de la economía política. Está la perspectiva de Gramsci en el sentido de no entender la realidad social como dividida en esferas, esfera económica, esfera social, esfera cultural, esfera política, sino como en un calidoscopio, como vemos acá, cuando uno ve las figuras abajo, si uno voltea, pues las va a ver de distinta manera, pero las figuras son las mismas. Es decir, es el ángulo de análisis. Si uno, el ángulo de análisis económico, uno se hace unas preguntas y tiene una interpretación. Si es el ángulo social, tiene otras. Y así en lo político, en lo cultural. No es que estén disociadas, sino que es el tipo de preguntas que le hacemos, el de que nos da las lecturas que buscamos. Entonces hay todo un paradigma que aquí no me puedo detener a analizar, que es el configuracionismo latinoamericano, que pues, va a desarrollar Enrique de la Garza. Aquí pues obviamente no me puedo detener en estos puntos, en el tema de la interdisciplinariedad, como se entiende en esta tradición. Aquí pues también está la impronta de Walter Benjamin y su show epistémico, eso de que un mismo espacio es visto desde distintas subjetividades literarias, como en el caso de los pasajes parisinos de Walter Benjamin, pues produce un show epistémico que nos reta a crear una totalidad, una representación de esa totalidad, pese a las diferencias subjetivas que haya sobre el mismo, pero sin caer en el objetivismo o el estructuralismo. Bueno, el tema también ontológico no se puede separar del tema epistemológico y metodológico, no me puedo detener ahí tampoco, ni en qué significan pues las teorías críticas, tal y como lo ha expresado la Escuela de Frankfurt. Y el concepto pues, de configuración de Enrique, que es una opción alternativa al concepto de sistema. El concepto de sistema no admite contradicciones. El concepto de sistema homogeniza distintos momentos históricos de un proceso. El concepto de sistema nos amarra, digamos, a una comprensión estrecha de la realidad. En la perspectiva de Teodoro Adorno en Dialéctica Negativa, él hablaba de dos grandes polos entre los cuales oscila la construcción conceptual. Una construcción reductiva y una construcción compositiva. En este caso estamos por una composición compositiva. La construcción reductiva es que el concepto sea claro y diferenciado de otros conceptos. En la construcción compositiva puede haber interpenetración entre los conceptos y no están definidos tan estrechamente. En el caso de las relaciones laborales están muy definidos, ya sea por las normas jurídicas que regulan las relaciones laborales
o por las estructuras económicas en que se instalan. Entonces, puede haber pues también configuraciones teóricas, una relación entre conceptos que no solamente sea una relación de formas duras, como de formas deductivas, de formas causales, de formas funcionales, sino también relaciones débiles, como la metáfora. Por ejemplo, Marx en el 18 Brumario usa la metáfora del teatro para construir el concepto de escenario político, o Max Weber, en el caso de el estudio sobre el origen del capitalismo, utiliza una metáfora literaria de Goethe, afinidades selectivas entre ética protestante y espíritu del capitalismo. No hay causalidad necesaria, sino que coinciden y se van desenvolviendo en el proceso histórico, incluso luego pueden ser contradictorias entre sí. Entonces aquí se rompe, digamos, con las rigideces de la forma de construir conceptos estándar, aún en épocas, digamos, pospositivistas, como es en la que vivimos. El concepto de sistema nos sigue amarrando mucho a no darle elasticidad a los conceptos. Bueno, aquí el otro tema importante es que la subjetividad no se puede reducir a la cultura. La cultura no es un sistema en esta perspectiva, sino que la cultura es una acumulación de significados que es actualizado por los sujetos en sus procesos de subjetivación. Y todo la subjetividad son los procesos de dar sentido, que toman de la despensa, ¿sí?, de la cultura significantes y significados y los transforman en su relación con estructuras, con normas, con instituciones y demás. Por lo tanto, a lo que vamos es que en una definición tradicional reductiva de relación laboral, diríamos que se establece por lo general, digamos, la figura clásica procedente del estructural funcionalismo, del sistema de relaciones laborales, es John Dunlop, pero hay otras concepciones, pues que yo pasé algunos documentos que se pueden distribuir, que apuntan a una concepción reductiva de la relación laboral y que estudian es a través de sus momentos, ingreso al trabajo, cómo se trabaja, cómo se paga, cómo se sale del trabajo. Entonces, ahí se quedan. Yo lo que hago, digamos, en el análisis de esa tradición de las relaciones laborales, el gran concepto, digamos, estructurador, no solo de la economía política, sino de la sociología clásica, es el de división del trabajo. Y no solo en Marx, sino también en Weber, en Durkheim, hay unas teorías sobre las relaciones de trabajo. Bueno, hay otros teóricos, aquí menciono, no me voy a poner a leer la diapositiva como karaoke, también los espectadores o los participantes de este encuentro pueden tener estas diapositivas y el documento que lo sustenta. Entonces, lo que planteamos, y creo que aquí interesa, es que como las relaciones sociales son una construcción social, no, claro, se querrán amarrar por las definiciones jurídicas, pero va más allá de eso. Y tiene que ver también con que el mundo del trabajo no es el mundo clásico para el cual están hechas las normas, sino que el mundo del trabajo, hay una serie de trabajos. Enrique Lagarza hablaba de construcción social de las ocupaciones, también hablaba de construcción social del mercado, pero él me guió a construir este concepto, a elaborar este concepto de construcción social de las relaciones laborales, porque hay muchos trabajos que se hacen en el territorio. Aquí el compañero Ernesto Sánchez me habla de los trabajos atípicos, nosotros los llamamos los trabajos no clásicos. Está referido a trabajos como el del taxista. En el caso del taxista,
por ejemplo, los actores que intervienen no son estrictamente el empresario, el propietario del taxi y el conductor, sino que intervienen otros actores en la relación laboral y que no están definidos por las normas laborales. ¿Como quiénes? Como los agentes de tránsito. Como el cliente. El cliente es muy importante. La persona que utiliza los servicios del taxi. En algunos casos, en el territorio existen controles territoriales y el taxi se ve sometido a esos controles territoriales. Entra o no entra, paga o no paga la extorsión, etcétera, etcétera. Pero así se puede hablar de múltiples ocupaciones que no se pueden definir por la relación del trabajo clásico. Pero más allá de eso, en términos de clases sociales, no se puede reducir la relación de trabajo a la que está escrita en el Código de Trabajo. Es decir, a la que se da entre el empresario y los trabajadores, los empresarios, las empresarias y los trabajadores y las trabajadoras a través de un contrato de trabajo, definidos por un horario, definidos por una forma de entrar al trabajo, de que se construye esa relación de trabajo, porque lo seleccionan a usted, porque lo pueden retener, porque si les interesa, porque le definen unas pautas para la productividad, para la calidad de su trabajo, sino, y también para despedirlo, desengancharlo del trabajo, sino que también, digamos, existe todo un campo de relaciones laborales heterogéneas que está por fuera de esa relación de trabajo. Que mal se han denominado en las estadísticas, que no es un concepto, es un término estadístico, sector informal, que tampoco creo que se pueda simplemente por reemplazarlo, como se hace hoy en Colombia y otros países, por economía popular. Hay que estudiar más en detalle los trabajos específicos, e ir construyendo, digamos, la forma en que se articulan esos trabajos, que entran también en cadenas productivas donde se conjuga lo muy regulado con lo no tan regulado o regulado de otra manera. Vamos, por ejemplo, el vendedor ambulante no está regulado laboralmente, pero tiene una serie de regulaciones. El vendedor ambulante está regulado por las normas urbanísticas, por las normas de uso del espacio público. Está regulado por las relaciones con el código de policía, está regulado con las formas de crédito, digamos, usureras y vinculadas a grupos criminales, como es el gota a gota en el caso de Colombia, y en otros países recibe otros nombres. Entonces, hay una regulación, pero esa regulación no se puede entender bajo los conceptos tradicionales de relación laboral. Y por lo tanto, esto nos lleva también al problema que les planteaba anteriormente. Si no entendemos eso, tampoco vamos a poder construir un concepto de clase. Y reduciéndolo a la manera en que se reduce en la estadística los conglomerados sociales a variables como la variable ingreso, no vamos a poder comprender la dinámica de esos sectores. Creo que ya se me va, digamos, agotando el tiempo. Entonces, en el caso, por ejemplo, del estallido social, hay un sector social que los economistas y los periodistas llaman los ninis, ni estudian ni trabajan, que fueron los que nos sorprendieron, los que dinamizaron el caso colombiano, a diferencia de muchos casos en el mundo, creo que es el único, donde esos 3,5 millones de jóvenes explican que están en esa categoría de los economistas que ni estudian ni trabajan, o sea, personas de entre 14 y 28 años, en el caso colombiano, dentro de esos 10,5 millones de jóvenes que hay en Colombia que no estudian ni trabajan, para ellos. Pero no entendemos cómo ellos se relacionan con la sociedad en su conjunto. Hay otras formas en que ellos trabajan. Muchos de estos jóvenes sí trabajan.
Uno de ellos, lo más evidente, que resultó, además porque estábamos en el confinamiento de la pandemia, es lo que se ha denominado el trabajo del cuidado. Allí muchas de las muchachas estaban en esos oficios y participaron, de aquí en lo que denominó la primera línea, en las ollas comunitarias, junto a señoras, a las madres, a las amas de casa, como se los denomina tradicionalmente, y eso era un trabajo. Pero los jóvenes también estaban vinculados a oficios que estaban por fuera de la esfera empresarial. Oficios de el cuentapropismo, ¿sí? Muy itinerantes. Sí habían tenido algunas trayectorias educativas frustradas, interrumpidas. O sea que esa categoría periodística no nos sirve. Entonces nos interesa ver cómo se relacionan con el mundo del trabajo e incluso cómo se van a vincular a él en su trayectoria de vida. No van a poder escapar a él, no, nadie puede escapar a ello, porque tiene todas esas caras, no es simplemente la cara empresarial regulada. Y eso va a definir en buena parte las dinámicas sociales y políticas del futuro. Esa gran cantidad de jóvenes que logra paralizar en barricadas en Colombia, en 800 poblados, especialmente en grandes ciudades del suroccidente colombiano, y dinamiza la política del país, como ya lo habíamos dicho. Y para eso no vamos a poder seguir contando con esos conceptos, digamos, tradicionales, reductivos que teníamos. En este caso hablé de relaciones laborales, pero este está vinculado al de clases sociales y con ello podemos hacer una configuración más amplia de cómo se desenvuelve la política. Creo que no nos sirven los conceptos más impresionistas de multitudes, ni mucho menos los orgánicos de pueblo que ya ahora mencionaba, sino que nos tenemos que ir a estudiar esto. Los mundos de vida, entre los cuales está el mundo, los mundos laborales y las relaciones de poder que ahí se establecen, es decir, las relaciones laborales en este caso, las relaciones que se dan en lo educativo y de lo educativo con el mundo del trabajo para poder descifrar cómo se va a ir tejiendo el futuro en estos países. Existen problemas de las relaciones laborales en estos 5 minutos que me quedan. Un primer problema es que ya tiene varias décadas y que sigue teniendo vigencia, es el referido al que muchas teorías de las relaciones industriales y laborales, las relaciones industriales, dice Dunlop, son las relaciones entre las relaciones que hay en el piso de la fábrica con la macrosociedad y con el Estado, es decir, el sistema en sus términos de seguridad social e incluso la educación para el trabajo, o todos estos temas de la protección social, en algunos casos como el subsidio del desempleo y demás. Ese tipo de teorías supondrían una sociedad estable e integrada, pero lo cierto es que no estamos en sociedades estables e integradas. Tenemos que pensar de otra manera la sociedad. Y al pensarla de otra manera, para lo que nos interesa, se están transformando las ciudades, se están transformando las relaciones sociales en su conjunto y de ahí surgen movimientos sociales. El otro problema que acompaña a las teorías de las relaciones laborales es el que tiene que ver con la delimitación de estas, ya lo había dicho. Es decir, que están en definiciones rígidas, por lo general establecidas por las leyes, y por interrelaciones pues, personales rutinarias en el trabajo. Pero lo cierto es que en el trabajo, en todos esos trabajos, esa heterogeneidad de trabajos, los más regulados como por la ley laboral, como los regulados por otros mecanismos legales, alegales e ilegales, se da una negociación permanente de la relación de trabajo. Bueno, aquí no me puedo ya detener más. Hay otro tipo de problemas. Uy, ya no los veo.
Bueno, ya. Como ese, yo lo he estudiado en otras partes, la relación entre el mundo de la empresa y el territorio. Hoy en los estudios sobre sindicatos se habla del giro socioespacial, los estudios de estrategia sindical, del giro socioespacial de los estudios pues sobre el sindicalismo, sobre los movimientos sociales alrededor del trabajo. Porque cada vez más los sindicatos se encuentran con la necesidad de articularse con otros movimientos sociales. Uno muy evidente y que cada vez toma más fuerza es el movimiento feminista. Las relaciones de trabajo son relaciones también de género, ¿sí? El otro, que era impensado, era el movimiento ambiental. Los trabajadores iban a defender supuestamente su empleo y no iban a defender el medio ambiente. Pero es que si las empresas generan polución, pues esa polución está afectando la salud y la vida cotidiana de los mismos trabajadores en sus espacios, en sus otros mundos de vida, lo que tradicionalmente se llamaba como la reproducción social. Y hay otros elementos de esta escala territorial, es decir, alianzas entre movimientos de consumidores en el norte global y con trabajadores, por ejemplo, de trabajo infantil en el sur global, ¿sí? Entonces, los consumidores dicen, no vamos a consumir Adidas porque los balones y los guayos del Mundial Francia 98 se están produciendo con trabajo infantil en la India. Entonces, eso ayuda a regular el trabajo en la India. O otros tipos de consumidores que dicen, mientras que esto se haga con un trabajo en condiciones precarias, no vamos a consumir esos productos. Esos tipos de alianzas se están dando cada vez más en distintas latitudes del mundo. Y hay muchas otras articulaciones y formas de organización de los sindicatos que no están recluidas en el gremio de trabajadores con un contrato laboral o que no están organizando solo a los trabajadores que tienen una relación bajo un contrato. Por ejemplo, una gran asociación de trabajadoras sexuales en la India que reúne a 150,000 trabajadoras sexuales de toda la India es una muestra de otra forma de organización de las trabajadoras en ese caso. Las organizaciones de trabajadores de migrantes, a veces organizadas en asociaciones, otras veces de manera más espontánea, o si no, como vemos esas acciones colectivas, que también son acciones colectivas, esas caravanas que parten de Honduras, de Guatemala, El Salvador, hacia México y luego pues a tratar de cruzar la frontera con Estados Unidos. O sea, los movimientos alrededor del trabajo, no solo el movimiento obrero, sino los movimientos alrededor del trabajo, nos están retando a pensar de otra manera el mundo del trabajo, a pensar de otra manera los movimientos sociales, porque no es solo pensar el movimiento de los trabajadores, sino también pensar los otros movimientos sociales en la medida en que están articulados. Bueno, yo creo que era una presentación de una manera muy apretada, hay muchos subtemas que aquí se desprenden, pero bueno, creo que hay una imagen de esa necesidad de pensar de otra manera y un reto que nos impone pues tanto los micromovimientos, pero especialmente pues se hace muy retador estos macromovimientos que estamos viendo en los últimos 3 años, casi en 20 países diferentes de todo el mundo, que fueron los estallidos sociales, donde el elemento de trabajo, pese a que no aparezca en primer plano, es estructurante de esos estallidos sociales. Y es lo que queremos investigar y que hemos venido encontrando evidencia para decir que sí es así. Y claro, pues eso no se puede, digamos, demostrar si uno se redujera a las relaciones de trabajo tradicional y al sindicalismo, porque son otros temas en relación al trabajo lo que se está aquí demandando. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien el tiempo que se manejó. Muy interesante también toda esta exposición que hace un repaso, ¿no? Un recuento
a manera de estado del arte con estos autores que nos menciona, desde Marx, Negri, Benjamin, Polanyi, Granovetter, que nos permite vincular, ¿verdad? Bueno, en su exposición, vincular todo este fenómeno del estallido social relacionado con el mundo del trabajo. Y bueno, la parte de la invitación, ¿verdad? Metodológica, epistémica, en la cual usted señala que hay una necesidad de saber o de reformular un nuevo entendimiento sobre conceptos, ¿no? Como la clase, o categorías como las clases, el trabajo, el trabajador, etcétera. Bueno, pues pasaríamos a las preguntas, a los comentarios. Si alguien de nuestro público quiere iniciar, que levante la manita y le damos el uso de la voz. Bueno, aquí vemos al doctor Bojorquez, que tiene una pregunta. No sé cómo le convenga, doctor, si juntamos varias o... Sí, juntemos varias, yo las voy anotando acá. Ok. Y luego las contestamos. Ok, bueno, pues iniciamos con Jesús. Adelante, Jesús. Buenas tardes. Felicidades por la disertación, se me hizo muy interesante, sobre todo porque liga dos cuestiones muy importantes en los últimos tiempos, que tiene que ver con la cuestión laboral y los movimientos sociales, cómo estos, ¿verdad?, están ligados sobre todo, y lo que mencionas, ¿no?, en estos últimos tiempos, desde 2008, ¿verdad?, que es cuando se viene la crisis, la última gran crisis económica del capitalismo mundial, y que supuso una serie de políticas económicas, laborales, ¿verdad?, que recrudecieron el modelo económico neoliberal. Y en ese sentido, ¿verdad?, estallaron una serie de manifestaciones sociales. Ya lo mencionabas, el movimiento ahí en Madrid, el de los indignados, o el de la ocupación ahí en los Estados Unidos. Sí. También los movimientos de la primavera árabe, el movimiento social que surge tras las recetas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Unión Europea en el caso griego, ¿verdad? Una serie de recrudecimientos de decisiones unilaterales por parte de los estados, que en asociación con los grupos que detentan el poder económico a nivel global, pues una serie de recetas de ajuste económico, y que han derivado en muchos sentidos ese estallido social que mencionas, ¿verdad? El caso simbólico del que ustedes experimentaron, el caso de Colombia, con el gran paquetazo, ¿no?, de Duque, y lo que esto significó, ¿verdad? Y en este tenor, gran parte de quienes han participado en ese activismo, pues han sido los colectivos sindicales y laborales, porque en ese sentido las políticas económicas de ajuste tienden a precarizar cada día más el empleo, a reducir las conquistas laborales y estar más a expensas de lo que decide el capital con los puestos de trabajo. En ese sentido, ¿verdad?, nosotros hemos venido trabajando alguna línea de investigación, y en el caso aquí con John Jaime y Anderson Paul, analizamos esa parte del paro nacional de Colombia a partir de un concepto muy, muy sugerente que un académico de la Universidad de Manchester ha trabajado, que se llama neoliberalismo autoritario, que de acuerdo con él surge a partir de 2008, ¿no?, esa gran crisis, ¿no?, pero que en estricto sentido la cuestión autoritaria, así como él lo plantea, ya se había manifestado en los países periféricos como México y gran parte de América Latina, ¿no? Y mi pregunta va en este sentido, ¿verdad? ¿De qué manera o cómo interpretas estas políticas de ajuste estructural, y de qué manera esta ha impactado el mundo del trabajo? Y obviamente, ¿cómo lo ligas tú a la cuestión de los movimientos sociales
de los trabajadores. Sí, Muy gracias. bien. El doctor Renato también quiere participar. Renato, adelante. Tu audífono, camarada. Pues muchas gracias, Ernesto. Pues agradecer mucho al doctor Juan Carlos Celis. Se me hace muy interesante lo que maneja yo conjuntamente con el doctor Sánchez. Estamos manejando lo que es el agotamiento del Estado a través de lo que son los pisos de seguridad, ¿sí? O lo que se le llama el estado de bienestar. Pero me llamó mucho la atención que esto no solamente se suscribe a lo que es la región, ya hay más, pues más problemática de lo que es el mundo del trabajo, ¿no? Se puede hablar, mi pregunta ya va en el tema de, se puede hablar, aunque no es un término que mucha gente lo logre abrazar o lo logre colocar, a una desglobalización, ¿sí? Este mundo del trabajo se puede ver desde ese punto de vista de la desglobalización, sobre todo de que empieza a haber crisis políticas, más que pues en Estados Unidos lo estamos viendo, que hay una crisis que tiene que ver con los principios básicos de la justicia, de la libertad, de la equidad, que empiezan de alguna otra manera a emerger hacia otros lados. Pero tiene que ver, pero en cierta manera tiene que ver que la clase media norteamericana, y lo vemos ahora en Inglaterra, lo estamos viendo en Francia con los problemas sociales, que tiene que ver con el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, podemos verlo de alguna otra manera con la desglobalización. ¿Sí? Bueno, es todo. Muchas gracias. Sí. Adelante, John Jaime. Gracias, Ernesto. Saludo cordial, Juan Carlos. Muchas gracias, hermano, por la exposición muy sugerente. Dejas abiertos una cantidad de campos, pues, como por analizar. A mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención el tema, por ejemplo, de la informalidad, de la economía informal, que cuando uno mira como desde cierta perspectiva teórica, son personas como su nombre lo dice, marginales, excluidas de cierta idea, pues, como de las relaciones laborales tradicionales, pero que cuando ya uno mira en contextos como de ciudades capitales, ciudades intermedias, hay muchas personas que prefieren seguir ya en sus actividades informales, han logrado construir un nicho económico, una rentabilidad que le resulta superior a, por ejemplo, tener un trabajo en una empresa, pues con todas las prestaciones legales. Son situaciones muy paradójicas, pero yo quería hacerte un comentario o una pregunta más bien, Juan Carlos, respecto a si has tenido la oportunidad de leer este libro o artículos relacionados con este artículo de este profesor historiador colombiano que trabaja en Estados Unidos, Ricardo Abel López, el que trabaja sobre el tema de las clases medias. ¿Y qué lugar ocupan, por ejemplo, en todos estos temas, en esta definición de estos macrosujetos, ¿cierto? Que obviamente habría que desmenuzarlos. Por ejemplo, el tema de las clases medias y ellos como qué postura tienen en medio de los procesos de cambio, de tensiones políticas, entre revolución o reforma, porque hay veces incluso ya se vuelven hasta objeto de señalamiento, ¿cierto? Hay veces son los sectores más privilegiados, los que son más reacios a que se den las grandes reformas, las grandes transformaciones. ¿Qué lugar ocupa entonces también el tema de las clases medias, que es un tema que se está empezando a generar, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia? Entender cómo fue que estas personas lograron de alguna manera asentarse en las ciudades, su calidad de vida mejoró, no mejoró, accedieron a servicios, a empleos, a sus hijos, ¿cierto? Mejoraron su calidad de vida, ¿cierto? Una transición que hubo en un primer momento de campo a ciudad y ya luego una segunda generación que está más radicada en las ciudades, mejoren sus condiciones, lograron mejorar sus condiciones de vida, efectivamente. Bueno, yo creo que podía contestar a las tres primeras y si después hay otra ronda. Claro. Bueno, no muy buenas las preguntas. Son pues muy retadoras todas. Sí, es importante esa conceptualización, no la conozco, me gustaría pues que luego me pasaran las referencias para estudiar la del neoliberalismo autoritario, pero creo que para entender estos fenómenos hay que situar más el neoliberalismo. Vamos, si comparáramos
ahí pues hay todo un problema metodológico, pero Colombia y Chile pues son dos neoliberalismos distintos, ¿sí? Yo en el artículo para ese libro que les comenté, utilizo, sí, hay un concepto de hegemonía neoliberal, es decir, hegemonía en el sentido no solo económico, sino también cultural. Hoy en Chile, digamos, lo que vemos es que la nueva constitución pues no pudo cuajar entre la población en algunos aspectos porque la hegemonía neoliberal penetró muy fuerte. Un código importante que penetró y es de que ante la legitimación de estos estados latinoamericanos patrimonialistas, bueno, también se los denomina corruptos, pero digamos en una concepción más sociológica, patrimonialistas, la desconfianza de los ciudadanos frente al Estado lleva a que el discurso neoliberal se haya pues, apoyado en eso para decir, mire, las pensiones son de ustedes, ustedes las tienen en el banco, son de ustedes, no las dejen en el Estado. Y cuando la constitución, la nueva constitución que se pretendió instalar en Chile dice la constitución es un derecho que el Estado debe garantizar, el código, digamos, negativo frente al Estado llevó a que muchos desconfiaran de ese artículo, ¿sí? En el sentido de que prefieren, pese a las evidencias que ha mostrado ya la maduración de las pensiones, de que las pensiones de los fondos privados pues no alcanzan, digamos, para mantener a las personas durante la vejez, que son muy reducidas. Para muchos ese código de que el Estado se iba a quedar con las pensiones, con la plata de ellos, pesaba más que esa evidencia que también circula en la sociedad. Entonces, el neoliberalismo también está en una especie de disputa de los códigos culturales. De otro lado, hay un desgaste del neoliberalismo, pero un desgaste que no necesariamente se transforma en una alternativa al neoliberalismo. ¿Qué es, digamos, en términos del mundo del trabajo, pero en esencia, lo que hace el neoliberalismo diferente a otros momentos de la historia del capitalismo? Y es la posibilidad de la deslocalización de la producción. Porque en otros momentos ha habido liberalización financiera, ha habido incluso predominio del capital financiero sobre el capital industrial. Ha habido periodos en la historia del capitalismo de los últimos 250 años que tienen esas dimensiones del neoliberalismo. Ha habido subcontratación, ¿sí? Es decir, de que las empresas externalicen los riesgos y ya no tengan bajo su cuidado a los trabajadores. Pero lo que sí es, digamos, innovador del neoliberalismo, que recogió muchas de esas dimensiones y las articuló en un proyecto hegemónico mundial, es la posibilidad de deslocalizar. Entonces, eso por un lado, para luego conectarlo con lo otro. Pero lo otro que es diferente en el neoliberalismo o en la hegemonía, digamos, de las clases dominantes en Colombia y Chile, es que en Colombia no se recurrió a una dictadura abierta militar para imponer el neoliberalismo, sino que aquí se recurrió a lo que María Teresa Uribe llama jugarle a un Estado débil. Las élites colombianas, las clases dominantes colombianas han jugado siempre en los 200 últimos años a un Estado débil, a un Estado en guerra. Le han jugado a eso. Y el régimen político se ha constituido en eso. Digamos que hasta el momento lo que también es predominante en las oposiciones de los movimientos sociales y de izquierdas era jugarle a esa guerra en los últimos 60 años. No todos, pero sí lograron ser hegemónicos porque el Estado y las clases dominantes le dieron parlante a eso. Entonces yo hablo
de una hegemonía neoliberal y belicista desde 1990, en contraste con una contrahegemonía de derechos pacifista y democracia participativa que no se logró generar en esos 30 años, pero que en el estallido social la gente, sin mencionarlo, era enfrentando el neoliberalismo. Esa es la subjetividad que se está formando, pero además está enfrentando el belicismo, porque la gente no se fue a formar una guerrilla, como pasó en el paro cívico de 1977, que muchos se fueron para el monte, ¿sí? Cuando los conflictos estaban en la ciudad. Esa es la tesis, por ejemplo, de debate de Medófilo Medina. Medófilo Medina dice, esto es absurdo, ¿sí? Por eso escribió ese libro, La protesta urbana en Colombia, que las protestas en el paro cívico de 1977 se hayan dado en las ciudades y las izquierdas se fueron para el monte, ¿sí? Y se fueron a echar candela cuando la gente estaba pidiendo espacios de participación democrática. Entonces, hoy no pasó eso. La intuición política de esos distintos sectores sociales que salieron a manifestarse y que de alguna manera se articularon como clase social o como clases subalternas en busca de una contrahegemonía, no le hizo el juego a esa forma de hegemonía que ha cruzado o esa forma de dominación mejor que ha cruzado el régimen político en Colombia en 200 años. Entonces, el neoliberalismo no cae en el vacío, no es el mismo en todas partes, pese a que se intenten aplicar las mismas recetas. Hay que estudiar esas particularidades. De cómo se dan esos elementos es lo importante. Y dicho esto, paso al otro tema. Y es de que esa tal desglobalización es los límites de la deslocalización. O sea, el neoliberalismo está haciendo aguas por todas partes, ¿sí? Entonces, es límite de la deslocalización. ¿Qué significa? Pues es toda esta crisis, el síntoma es la crisis de lo que llaman la crisis de los suministros, ¿sí? O la concentración de ciertas partes, los chips que se producen en Taiwán, los microtransmisores y demás, que se producen solo en Taiwán, ya los países, digamos, centrales, occidentales, no pueden depender de eso y buscan industrializarse, ¿sí? Pero fíjense, el asunto no es meramente económico, el asunto es de cómo se constituyen los sujetos. Y claro, frente a la desindustrialización en Estados Unidos, que es producto del neoliberalismo, la respuesta no son necesariamente movimientos como los que se dan en Colombia, de estallido social. La respuesta es apoyar a un candidato de extrema derecha, populista, ¿cierto? Que los articula alrededor de un discurso orgánico como pueblo, ¿sí? Ese es el peligro del concepto de pueblo, ¿sí? Que es un discurso más a la derecha que a la izquierda. Así la izquierda, digamos, en algunos casos haya tenido éxito momentáneo frente a ese concepto, es un discurso más que se recubre de xenofobia, que se recubre de unidad nacional y que está más cercano a la derechización. O sea, las respuestas a la crisis del neoliberalismo no necesariamente son respuestas progresistas, alternativas, sino que en la mayoría de los casos de los países centrales son respuestas populistas de derecha, como no hay que decir la cantidad de casos que hay. Y en esos dos, donde ha predominado estos populismos de derecha, han logrado, porque no ha habido grandes movimientos sociales clasistas. Eso es lo que hay que decir ahí. Entonces, sí hay un regreso a la relocalización de partes estratégicas y de gran valor de las cadenas de suministro y de las cadenas de valor y de producción de determinados productos importantes en la producción capitalista. Entonces, eso es lo que sucede allí.
Entonces, el mundo del trabajo que se desestructura puede producir monstruos para traer la imagen de Gramsci como las de ese populismo de derecha. Y tiene pues un gran reto para los sectores alternativos y los sectores que buscan pues reconstruir seguridades, protecciones en el mundo del trabajo, pues no reconstruir tal y como eran antes, no es ningún romanticismo, hay que construir cosas nuevas, adecuadas pues a esas nuevas dinámicas del capital y de los sujetos sociales, pero creo yo que efectivamente hay ese agotamiento del neoliberalismo, pero tenemos que pensar cómo se construyen alternativas, bajo qué sujetos las construimos. Y ahí viene el otro problema, porque en el postestructuralismo, y ustedes lo saben en los estudios de los movimientos sociales, se corresponden, tienen afinidades selectivas las políticas de identidad, es decir, movimientos que se reducen a su identidad de género, identidad de diversidad sexual, identidad comunitaria local, identidad étnica, ¿sí?, con las políticas neoliberales. El multiculturalismo es apoyado por el neoliberalismo. O sea, hay un multiculturalismo neoliberal. Yo diría, yo no soy multiculturalista, no pertenezco al postestructuralismo, no apoyo el relativismo cultural. Por lo tanto, esos movimientos me parecen igualmente peligrosos como peligrosos los movimientos alrededor de la idea de pueblo o la idea de multitud, ¿sí? Y es que tienen en su entraña también el problema pues, del relativismo cultural, de ir contra los universalismos, como por ejemplo lo hace la corriente decolonial, ¿sí? Y creo que ese es un debate también. No se trata de reproducir universalismos uniformizantes, pero es que el multiculturalismo y todas estas políticas de identidad favorecen el desenvolvimiento del neoliberalismo. El consenso de Washington incluso lo pensó así, lo pensó con teóricos de las políticas de la identidad, ¿sí? O sea, conocían todas esas políticas de la identidad y hablan de las políticas compensatorias. Es decir, siempre va a haber una política social. El neoliberalismo también tiene una política social. En los documentos de lo que se llama, digamos, consenso de Washington, aparecen las políticas compensatorias. Es decir, les damos unas políticas a las minorías étnicas, les damos posibilidades a las políticas de género, a las políticas de diversidad, a condición de que los movimientos se dividan y no adquieran la connotación de clase, ¿sí? Connotación de clase que obviamente hoy tiene que claramente estar atravesada también por las opresiones transversales, esas que se mencionan, pero no se pueden pensar como políticas de identidad, sino como opresiones transversales, donde, digamos, los movimientos más masivos en términos de identificar las clases sociales y la estructuración, ¿sí?, de la segregación social, del impulso y la intensificación de la desigualdad, es una segregación y una desigualdad clasista, ¿sí?, que acentúa las opresiones transversales, o sea, de género, de étnico-raciales, socioterritoriales, generacionales y demás. Entonces creo que eso hay que tenerlo muy presente también en el análisis. No estoy contestando, digamos, de manera concluyente ninguna de las preguntas, sino como dando elementos para seguir debatiendo. En cuanto a las clases medias, pues desafortunadamente no he leído todavía a Ricardo, lo tengo en capilla para leerlo, a ver si estas vacaciones me dan para leer sus trabajos, su último libro que hicieron con Mario Barbosa. Pero aquí hay un fenómeno. No nos metamos en el debate sobre clases medias en términos conceptuales. Digamos que lo aceptamos como una categoría social, digamos, que expresa movilidad social y que en el neoliberalismo es bastante inestable la situación de clase media. Pues las clases medias más estables están muy afectadas.
por el neoliberalismo, especialmente en América Latina. América Latina es la región del mundo donde el neoliberalismo se hizo de manera más profunda. Y los más afectados, los que vieron más afectados sus condiciones de vida, su estatus social y cultural, fueron las clases medias, profesionales, burócratas, pequeños empresarios, etcétera, etcétera. Y por eso también las clases medias, y sin ellas no se pueden explicar, por ejemplo, el éxito, o el éxito no, digamos, los primeros movimientos hacia gobiernos progresistas o gobiernos de desarrollismo social o populistas, como se quiere llamar, en Brasil, incluso en Venezuela, en Ecuador, en el mismo Bolivia, ¿sí? No se pueden explicar sin la activa participación, incluso vanguardización de las clases medias. Pero bueno, ¿qué pasa? En Brasil, bueno, las cifras ahí pueden variar, pero entre 40 y 50 millones de personas bajo los 3 gobiernos y medio del Partido de los Trabajadores pasaron de ser pobres a ser clases medias, ¿sí? En un concepto, digamos, de estrato social, pasaron. Pero como se dice, y lo dice, por ejemplo, Gustavo Petro en su autobiografía, votaron la escalera, es decir, la escalera por la que ascendieron, la votaron. O sea, ¿qué significa que la votaron? Efectivamente que votaron por la derecha, ¿sí? Es decir, después de que las izquierdas les habían suministrado las políticas para una movilidad social ascendente, ellos votaron por las derechas. Votaron por las derechas, es decir, votaron por Bolsonaro, ¿sí? Votaron por Lenín Moreno y por este otro señor que está allí en Ecuador. Digamos, facilitaron la movilización para el golpe en Bolivia, y los otros casos pues también están, bueno, Venezuela es un caso pues más difícil en ese análisis más particular. Pero el haber votado eso, incluso aquí en Bogotá lo que dice Petro es de que aquellos que él más benefició, que se vieron más beneficiados con su gobierno de la Bogotá humana, después votaron por Peñalosa, ¿sí? Entonces, el comportamiento también político de las clases medias es oscilante, no es consistente, no ha formado partidos políticos que se sustenten en el tiempo, están dependiendo de sus alianzas, ya sean con las clases dominantes o con movimientos sociales desde abajo, con clases populares. Y digamos que esa falta de consistencia en el movimiento social latinoamericano de las clases medias, pues lleva a esa situación de inestabilidad política que vivimos. Incluso en países donde hay partidos claramente definidos por la clase media, como el Partido Justicialista en Argentina, clases medias que son de trabajadores sindicalizados, de burocracias, de profesionales, han oscilado entre Menem y los Kirchner, ¿sí? O en el caso pues de México, ustedes lo podrán juzgar mejor, cuál es el comportamiento político de esas clases medias que configuran la dinámica, por ejemplo, de Morena, ¿sí? Claro, aquí vuelvo a la salvedad teórico-metodológica. No se puede hacer una relación lineal entre clase y actor, es decir, en este caso, entre clase y partido político y comportamiento político. Eso pues no es tan fácil. Hay muchas mediaciones en eso. Mediaciones, por ejemplo, en el caso de Brasil, mediaciones de índole ideológico, es decir, religioso, ¿sí? Y también de tradiciones políticas, de cómo se entiende el orden frente a los problemas de seguridad, una añoranza en Brasil por los años de la dictadura militar. Entonces, esas mediaciones culturales, ideológicas, en las cuales se desenvuelve la clase media, que no
que no es un partido, la clase media no es un partido, tiene incidencia sobre actores, sus formas de vida, su cultura, formas de vida que también tienen un sustrato, digamos, material, que si se les quita, digamos, entran en conflicto con el mundo de lo político, con el mundo del trabajo, con el mundo social en general. Entonces, esa es la complicación de las clases medias. Las clases medias son definitorias del rumbo que toman las sociedades, pero no es tan definido su comportamiento social y político en la historia. Es oscilante, está en permanente cambio, y pues la observación sobre ellas es bastante complicado, ¿no? Espero poder leer estos libros que ha escrito el colega historiador colombiano. Bueno, no sé, creo que extendí más las preguntas que una respuesta ya cerrada sobre los temas. Bueno, no, muy bien, doctor, todo muy bien. Aquí tenemos dos preguntas vía escritas de la doctora Erika Montoya, la cual dice: felicidades por su exposición, doctor. Me gustaría conocer su opinión sobre las manifestaciones que están llevando a cabo los migrantes venezolanos en la frontera de México con Estados Unidos, en su desesperación al ver que su plan de ingresar a Estados Unidos se vino abajo con los cambios de política migratoria de ambos países. Se ve reflejado lo que comenta, las condiciones laborales, crisis política y la movilidad humana combinada con estallidos sociales. Y por el otro lado, el doctor Covarrubias Flores, que dice: buenas tardes, doctor Juan Carlos, gracias por su exposición. ¿Cómo identifica la relación socioespacial de los fenómenos laborales? ¿Es en función de elementos macro, ciudad, región, o elementos particulares, barrio o sector? Estas dos preguntas. Y Anderson, si quieres participar para cerrar esta ronda de las tres preguntas. Sí, muchas gracias, profesor Ernesto, y muchas gracias al doctor Juan Carlos por su presentación. Con el doctor John Jaime, para este seminario estamos trabajando en una propuesta que queremos volver a revisar, un proceso de lucha y de disputa por condiciones laborales de los profesores universitarios ahí en la Universidad Tecnológica de Pereira, finales de la década de los 80. Y eso me lleva a preguntarle si usted tiene dentro de esta visión que plantea una interpretación particular sobre estos, digámoslo, los trabajadores universitarios en general, ¿cierto? El profesor universitario, pero no solo el profesor universitario, sino toda esta nueva, estos nuevos oficios relacionados justamente con la universidad, ¿cierto? Aquí en México, por ejemplo, el dramático caso desde mi punto de vista de todo esto que surgió con las cátedras con CONACYT y esta inestabilidad, y ahora se han sindicalizado y están en una disputa por unos derechos laborales tradicionales, pero bueno, finalmente justamente se les aplican una serie de políticas para evitar esta formalización de sus derechos. Entonces quisiera saber si tiene alguna interpretación particular sobre este sector. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. No tengo un conocimiento, pues, de esta situación de los migrantes venezolanos, pues, en la frontera de México, Estados Unidos. Pues ese es sin duda un fenómeno bastante complejo, porque definitivamente aquí se está formando algo que, por no haber estudiado nosotros mismos los colombianos, por ejemplo, esa migración que se dio por allá en la década de los 70 de colombianos hacia Venezuela, no nos queda fácil. También eso hubiera servido mucho para comprender este fenómeno, estas redes que se forman entre multinacional de los venezolanos en toda América Latina y ahora pues también
bajo este impulso hacia Estados Unidos. Las migraciones, por ejemplo, en el caso de México hacia Estados Unidos, tienen un impacto muy significativo sobre el mercado laboral y sobre el mundo del trabajo en su conjunto. La migración de mexicanos a Estados Unidos significa un colchón que evita que el conflicto laboral se dé de manera abierta, de manera más abierta en México. Es decir, esa gran cantidad, millones y millones de mexicanos que pagan en Estados Unidos, si estuvieran en México, estarían desempleados, ¿sí? O estarían en el subempleo, o estarían en el cuentapropismo. Entonces, claro, la migración laboral expresa eso. Hoy tenemos, por ejemplo, el hecho de que Inglaterra le quita la visa a colombianos y peruanos, pero eso hay que leerlo desde la perspectiva del trabajo. Es decir, lo que están buscando es mano de obra barata, que se vaya a trabajar allá, después del Brexit. Es decir, el Brexit le quitó la ampliación del mercado laboral a los ingleses. Entonces, están buscando mano de obra por todas partes. Seguramente también van a ir muchos venezolanos a Inglaterra, ¿sí? Y está en relación a lo que planteamos ahora, una nueva relocalización de la industria en los países centrales, occidentales. Y eso generará, digamos, desplazamientos migratorios. Ya, digamos, la fenomenología de cómo se da el proceso migratorio en el caso venezolano y cómo se devuelve, digamos, ya sea a través de remesas, cómo se reinstalan nuevamente en sus países a través de negocios. En Venezuela, por ejemplo, han vuelto muchos migrantes que estaban en Colombia, que estaban en Chile, y han montado negocios en pequeñas empresas. Se han rehabilitado ciertas inversiones en Venezuela que han significado el de que Venezuela empiece, digamos, a remontar ciertos indicadores de productividad, de producción, perdón, en el país. Se habla de que el año pasado las remesas de Estados Unidos hacia América Latina fueron de 68.000 millones de dólares. Esto es una cifra, pues, bastante, y que se incrementó, digamos, en relación a años anteriores, bastante significativa. Entonces, ahí hay un fenómeno social, una tragedia humana y demás, pero que no se puede desconectar de las dinámicas del mundo del trabajo y no se puede ver en una sola vía. La globalización se puede entender como un proceso donde el capital se puede mover libremente y el trabajo se mueve de forma bastante, con muchas barreras. En 1989, pues todos sabemos, se derrumbaron el muro de Berlín, los manifestantes de lado y lado, pero después de 1989 se han creado 73 nuevos muros y nadie habla de que esos muros son muros de la infamia, ¿sí? Y son muros contra el trabajo, contra que el trabajo se movilice, ¿sí? Esas tragedias que vemos también en las playas italianas, españolas, son el trabajo movilizándose. Ese es el trabajo, ¿sí? Entonces, es el fenómeno de los venezolanos, pero es el fenómeno de los africanos, de los hondureños, de los guatemaltecos, de los colombianos, de los mexicanos y demás, con distintos niveles de dramatismo, con distintos niveles de maduración de la migración, también con niveles de retorno menores. No sabemos, y eso es un debate en los estudios del trabajo, si estamos asistiendo a una sociedad transnacional, es decir, donde hay una cultura transnacional, o más bien se están acentuando las segregaciones culturales, los guetos, ¿sí? Hay quienes defienden la tesis en los estudios de las migraciones laborales
de que vamos muy felizmente hacia un mundo sin fronteras, pero lo que estamos viendo de momento es la edificación de muchas más fronteras. Entonces los venezolanos pues son víctimas de ese fenómeno de la globalización misma, de un país que le jugó sus clases dominantes al rentismo y de una alternativa que no pudo salir de ese rentismo petrolero. Bueno, no es mucho más lo que puedo decir al respecto, porque no es mi campo estrictamente de estudio, pero lo quise pues ubicar en términos de la problemática laboral. Este tema socioespacial, el tema socioespacial y el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras es a distintas escalas. Claro, en el capitalismo, digamos, anterior al neoliberalismo, que tiene sus diferentes caracterizaciones, sea en el centro, en la periferia, en la semiperiferia, el sindicalismo tuvo una relativa, digamos, ampliación de su capacidad de acción, porque su espacio socioterritorial era un espacio que vinculaba lugar de residencia con lugar de producción. Es decir, las fábricas estaban muy cerca de los lugares de residencia de los trabajadores en muchos casos, de las minas, de las fábricas, de algunas empresas, de algunas oficinas. Y eso facilitaba las huelgas, por ejemplo. Porque en los momentos de huelga, si el barrio queda cerca de la empresa, pues la solidaridad de clase, de aquellos que incluso no están en esa fábrica, que trabajan en otras cosas, pues se hacía sentir y era un factor dinamizante de las huelgas, de fortaleza de los trabajadores. Si nos vamos un poco más atrás, la forma de diseño de las ciudades tiene algo que ver, si no mucho, con las relaciones de clase, con las relaciones de trabajo. Las barricadas en París en 1848, 1871, pues se hicieron grandes avenidas para evitar las barricadas. Es decir, el rediseño urbano de París entre esos 30 años está íntimamente relacionado con una estrategia contra el movimiento obrero. ¿Sí? El diseño de las ciudades, la deslocalización productiva, es decir, que no haya grandes naves industriales ni grandes empresas con concentración de trabajadores y trabajadoras, está en función de evitar la socialización, la sociabilidad de los trabajadores para que se dificulte o incluso no se desaparezca en la imaginación la posibilidad de grandes acciones colectivas. Entonces, las metrópolis neoliberales se han rediseñado en esa perspectiva. También a nivel de clases medias, por ejemplo, Richard Sennett estudia cómo los ingenieros de software, los que se dedican a la burocracia de los bancos y de las grandes compañías, que circulan a nivel internacional, circulan en un urbanismo homogéneo, es decir, pasan de sus unidades residenciales cerradas, de apartamentos, edificios de apartamentos, al supermercado, al centro comercial, a las oficinas de las empresas, que a veces son como estas oficinas de Google, que son cerradas y que allí los diseñadores de software viven y duermen y se recrean y tienen todo un ambiente diseñado para que produzcan por largas horas allí. Esa arquitectura es sino pasar al aeropuerto, y del aeropuerto se pasa a otra ciudad y la arquitectura tiende a ser continua. Es decir, no hay grandes diferenciaciones en la arquitectura en que viven esas clases medias. Entonces, los conflictos
pues efectivamente se están rediseñando los conflictos hoy en relación al territorio, es en términos de cómo se da la producción, en qué espacio se da la producción y en qué espacio se dan las sociabilidades entre los trabajadores. Entonces, son diversas también esas sociabilidades. Lo que hemos visto, por ejemplo, con las plataformas, por ejemplo, en el caso de los repartidores, los domiciliarios los llaman en otras partes, es de que ellos se asocian a través de los mismos aplicativos que suministra la empresa o por las redes sociales para hacer acciones colectivas. Y se han hecho acciones colectivas en Sao Paulo, en Madrid, aquí en Bogotá, en Ciudad de México, por ejemplo, los que trabajan por plataformas. El territorio no es solo el territorio físico, sino también el territorio virtual, el territorio de la acción colectiva de los trabajadores y las trabajadoras hoy. Se está reinventando. Es decir, mientras se pasó de las barricadas en el siglo XIX al barrio empresa o pueblo empresa del siglo XX, hoy estamos pasando, digamos, a los territorios continuos y descontinuos, pero que en todo caso estamos conectados virtualmente. Y esos espacios físicos y virtuales, en términos de la acción colectiva de protesta, también se empiezan a apropiar por parte de sectores muy importantes y estratégicos de los trabajadores en todas partes del mundo, y es lo que explica en buena parte esas movilizaciones masivas y prolongadas en el tiempo y en espacios no solo de un barrio, de una ciudad, sino de todo un país, como es la que han expresado los estallidos sociales en los últimos 15 años. Entonces, claro, es todo un reto estudiar esas escalas y la relación entre lo físico y lo virtual en la formación de la movilización social. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Creo que explicó acertadamente todo inquietudes, estos comentarios que compartimos a partir de su ponencia de las relaciones laborales, su relación más allá de un contexto puramente económico. Pues yo no quisiera alargar mucho, ya estamos en el tiempo encima. Quisiera yo agradecerle nuevamente al doctor Celis su participación, agradecerles a los compañeros que están conectados y esperamos, doctor Juan Carlos, sigamos en contacto, sigamos teniendo oportunidad de saber y conocer su producción. Cuenta con aliados académicos que creo que podemos sacar productos de una manera muy enriquecedora. Evidentemente, bueno, le haremos llegar su reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento en la cual damos constancia de su participación de esta conferencia magistral. No sé, Anderson, si tengas alguna observación, comentario. No, sería nuevamente agradecerle al doctor Celis por su disposición desde el principio para este espacio, agradecerles a todos ustedes por su presencia y daríamos por terminada la sesión si alguien no tiene algo más que decir. Bueno, muchas gracias. Hasta Muy bien. luego. Hasta luego, doctor. Muchas Carlos, muchas gracias. Chao, chao. Seguimos en contacto. Felicidades.